información relevante acerca del arte y el movimiento cultural que se dan en la ciudad de Morelia, Michoacán, México y el mundo. El día de hoy tenemos una agenda cultural súper padre porque tenemos en puertas la inauguración de temporada de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la agrupación musical más importante de nuestro estado, y bueno, también muchos otros centros culturales alrededor de la ciudad representando diversas corrientes del arte, proponiendo propuestas que tienen distintos enfoques desde teatro, música, poesía, literatura, etc. Pero lo que en realidad nos ocupa el día de hoy es este tema tan complejo, tan integral y sorprendentemente extenso. ¿Sí? El musicólogo Robin Slandon pudo escribir no un libro, sino un libro y muchísimos trabajos de investigación únicamente acerca del último año de vida de quien se dice que fue el mejor compositor de todos los tiempos. Fue así de extenso el legado que nos dejó Wolfgang Amadeus Mozart, el vienés, el austriaco que supo cómo llegar, bueno, ni tan vienés, de Salzburgo, el austriaco que supo cómo permear hasta nuestros días, porque hoy, más de 300 años después, seguimos escuchando su música, seguimos aclamando su estilo compositivo, y más importante aún, el mensaje de su música sigue vivo entre las agrupaciones musicales, los solistas, los ensambles de cámara, los sopranos, las grandes casas de ópera y los pequeños cuartos de estudio de todos los conservatorios alrededor del mundo. Entonces, para comenzar con la historia de este fantástico año para la música que nos regaló grandísimos hits como La Flauta Mágica o el Requiem en re menor de Mozart, que son, bueno, yo creo que sus dos obras más famosas, nada más después de la Eine kleine Nachtmusik, que es Pequeña Serenata Nocturna. Esto es lo que va a conformar gran parte de su patrimonio musical. Este año fue súper importante dentro de la historia de la música porque Mozart tuvo muchísima actividad compositiva. Bueno, aunque esto fue en realidad a lo largo de toda su vida. Mozart murió a los 35 años con más de 626 obras catalogadas. Por lo tanto, Mozart tuvo una actividad compositiva casi frenética en la que lo único que hacía era componer, dirigir, dar conciertos, dormir, y se repetía el ciclo una y otra vez. Desde los 3 años, cuando aprendió a tocar su primer instrumento, a los 5, cuando hizo su debut en Versalles, y hasta los 35, cuando en 1971 deja este mundo con un legado musical impresionante. A lo largo de este año, Mozart estuvo fluctuando en distintas cortes europeas y también estuvo enfrentándose con distintos problemas de salud, económicos, pero se puede decir que sobre todo problemas psicológicos, ya que una carga tan pesada de trabajo que, bueno, le iba a cobrar factura porque llevaba toda su vida sin parar un solo momento, dedicándose a lo que ciertamente amaba, y qué bueno que lo hizo, pero en realidad fue beneficioso para él tener esta fijación casi enfermiza por la música. Es así como muchos describen que se debería de tratar la carrera de cualquier compositor, la carrera de cualquier persona dentro de su gremio, algo que le apasione, algo por lo que esté dispuesto a morir. Y efectivamente, ese fue el caso de Mozart. Entonces, en su último año, mientras estaba trabajando en la corte vienesa, se pudo encontrar con una instrumentación súper variada, porque eso era lo que permitía trabajar para una corte, que podías tener toda la orquesta que quisieras, todos los solistas que quisieras. En cambio, si trabajabas como compositor por contratación, es decir, si no estabas dentro de la corte o dentro, digamos, amparado por alguna institución de importancia, ya fuera la iglesia o el Estado, pues no podía tener tanta proyección en cuanto a sus composiciones. Es por eso que también hay un trabajo súper fuerte de recuperación de patrimonio musical de compositores que no tuvieron la fortuna de ser tan difundidos como los grandes que ya conocemos.
Entonces, la brillantez de la instrumentación refleja la categoría de la orquesta de la corte para la que Mozart componía sus óperas, y muchos de los miembros de la orquesta también tocaban en sus propios conciertos por suscripción. ¿Qué es esto? Que las obras de Mozart son bastante complejas, no únicamente hablando desde la parte solista o vocal, en el caso, por ejemplo, de la ópera, ya que debemos de recordar que este año fue en el que compuso la flauta mágica, ¿sí? Pero la característica tan particular de su obra es que es muy transparente, porque es absolutamente del clasicismo. El clasicismo, tanto en la arquitectura como en la música, se caracteriza por ser bastante transparente en cuanto a su trazo. Esto es, cualquier línea que esté chueca se va a notar muchísimo. ¿Por qué? Porque hay pocas líneas y todas están perfectamente derechas, y es algo, un tejido bastante transparente. En el caso de la música también. Entonces, la dificultad técnica que hay dentro de las obras de Mozart refleja que él tenía, bueno, músicos bastante buenos a sus manos. Más tarde, Anton Stalder, que también tocaba el clarinete y el corno di bassetto, Mozart le compone el quinteto con clarinete, que es K581. Aquí se va a hablar de la obra de Mozart dividida en K y un número. ¿Por qué? Porque es un número de catalogación, en este caso es Kegel. ¿Por qué? Porque es el apellido de la persona que catalogó su obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Bach también es BMB, porque esas son las siglas de la persona que catalogó su obra. Entonces, el Kegel va a ser únicamente un indicador de, digamos, en qué número del catálogo estamos. Y bueno, este año fue muy compositivo, pero también un año para Mozart en el que se dedicó a la masonería. Sí, Mozart ya un conocido masón, aunque en este caso fue tomando más prioridad en su vida debido también a todo el avance, sí académico, pero también de Mozart como persona. Aquí es donde empezamos a ver cómo Mozart se va a ir acabando poco a poco. Entonces, a continuación vamos a escuchar un fragmento de esta famosísima ópera que seguro todos van a conocer. Es así como canta la reina mágica, la reina de la noche en esta ópera La flauta mágica del gran Mozart, una ópera que yo creo que todos hemos escuchado hablar de ella. Y es muy curioso que en esta ópera Mozart deja de trabajar con su libretista, con el que ya ha trabajado, que era Lorenzo da Ponte, que fue el que compuso una de sus obras más famosas. Pero Lorenzo da Ponte sale de la corte vienesa porque se empieza a meter así como en mucho escándalo, y los de la corte dijeron, ¿sabes qué? No queremos rollos contigo, vete. Entonces, como empezó a ser muy polémico él, pues dijeron, ya, ¿no? Aquí la dejamos, toma tus cosas y vete. Entonces Mozart hace esta ópera con un nuevo libretista que se llama Schneider, que era otro masón, y en ese momento Mozart, como necesitaba despiadadamente dinero, bueno, buscó ante todo poder solventar sus gastos de vida, de su familia, de su esposa Constance y de su hijo, para poder, digamos, no morir de hambre, ¿verdad? Entonces es aquí cuando empezamos a ver esta crisis que va trascendiendo de lo personal hacia lo interpersonal dentro de la propia vida de Mozart. Y para no perdernos de hablar de este hermosísimo Requiem, podemos destacar que el Requiem de Mozart ofrece a la historia de la música uno de los más misteriosos hechos, cuyos retorcidos hilos hasta el día de hoy son objeto de investigación. Su obra comienza, bueno, parece película, ¿verdad? Un mensajero llega a la puerta de Mozart y le encarga el Requiem. Entonces pasan muchas cosas y Mozart estaba muy enfermo, todos decían que ya no lo hiciera, pero él termina esa frase diciendo: estoy escribiendo mi propia música fúnebre, no puedo dejarla sin terminar. Después de haber compuesto una de las óperas más representadas y admiradas por el público, y después de haber escrito el que se dice que fue su propio Requiem, el mejor músico del mundo, con 620 obras escritas en vida y un legado casi incuantificable
junto con su último aliento, dejó música que hoy cumple la función de ser una razón más para vivir. Esta fue la historia del último año de Wolfgang Amadeus Mozart. Muchísimas gracias a todo el equipo de Educarte, a Alberto López en los controles y a Cintia Ayala por seguir contribuyendo para la difusión de la educación, el arte y la cultura. Muchas gracias.